Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer la dinámica de la clase desde acá porque considero que es importante que ustedes esto lo puedan ver en más de una oportunidad, si es necesario. Eh, y porque es un tema un poco extenso y no quiero hacer esperar a los otros cursos que están simultáneamente con nosotros. Lo que vamos a ver, la clase pasada recuerdan que habíamos empezado a ver subprogramas y que dentro de los subprogramas habíamos visto las funciones como un típico subprograma que puede recibir o no parámetros o información adicional, pero que siempre devuelve un solo valor. ¿Está? Pero en la previa de funciones, en ese marco teórico que habíamos visto en este mismo PowerPoint que ustedes están viendo en pantalla, que es una continuación del PowerPoint que estábamos viendo la clase pasada, nos encontramos con que había otro tipo de subprogramas que podían no devolver ningún tipo de valor y podían estar haciendo alguna tarea dentro del programa principal o cuando el programa principal lo invoca. Y cuando hablábamos de eso, hablábamos de los procedimientos. ¿Sí? ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es como una función, es un subprograma, ¿sí? Funciona como una función. La diferencia es que no devuelven ningún resultado, ¿sí? El procedimiento, su objetivo principal es ejecutar una serie de instrucciones que van a hacer algo dentro del programa en sí, pero en donde no está pensado que devuelva ningún valor de regreso, ¿no es cierto? Básicamente, entonces, el procedimiento es un subprograma que no devuelve ningún valor y que también puede o no necesitar parámetros, o sea, información adicional. Cuando nosotros recordemos la clase pasada, identificábamos o definíamos las funciones, le poníamos adelante el nombre del tipo de dato que devolvía. Entonces, si era una función entera, arrancábamos con la palabra int, el nombre de la función, ¿sí? Y perdón, y la lista de parámetros que pudiese necesitar esa función para funcionar. En el caso de un procedimiento, ¿sí? Se le coloca adelante la palabra void, porque significa de que no va a devolver ningún valor, ¿sí? Aquí en esta diapositiva ustedes están viendo la palabra función entre paréntesis. Eso tiene que ver con que algunos autores a los procedimientos también los llaman funciones. Funciones que no devuelven ningún valor contra funciones que devuelven un solo valor. Pero en realidad nosotros siempre que hablemos de subprogramas que no devuelven ningún valor, vamos a hablar de procedimientos, y cuando hablemos de subprogramas que devuelven un valor, vamos a hablar de funciones, ¿no es cierto? La estructura de un procedimiento entonces es colocar la palabra void, el nombre del procedimiento y después la lista de parámetros, que pueden no existir si es que no necesita ningún parámetro, puede tener uno o más. Y cada parámetro va precedido por el tipo. O sea que si tengo dos o tres parámetros del tipo entero, no puedo poner como cuando declaro en el programa principal int y declarar toda la lista de enteros separadas por comas. Tengo que poner int por cada uno de los parámetros que va a tener ese procedimiento, ¿no es cierto? Int o double o lo que sea. Luego viene una declaración de variables locales, son variables dentro del procedimiento, ya al igual que la función, no son variables que tienen un ciclo de vida dentro de la función, que sirven para guardar seguramente datos auxiliares, y luego vienen las instrucciones. Fíjense que en ningún momento está la orden return, porque se supone, como habíamos dicho, que el procedimiento no devuelve nada, sino que ejecuta instrucciones. Una vez que está declarado el procedimiento dentro del programa principal, ¿sí? Yo lo voy a tener que invocar. Recuerden que la función se invocaba, como está en el primer renglón ahí, por eso esto es una diferencia entre la invocación de una función y de un procedimiento.
Una función, como devolvía un valor, no se la podía invocar suelta, no se la podía invocar como se invoca un procedimiento, que al no devolver ningún valor, se lo puede invocar tranquilamente con el nombre y la lista de parámetros, si existiese. En el caso de una función, era necesario que ese valor que devolvía la función, porque recuerden que siempre devuelve un valor, tenía que ir a parar a algún lado. En el ejemplo que estamos viendo va a parar a una variable que se llama valor. También podría estar dentro de un printf. También podría estar dentro de una expresión matemática. Siempre que ese número o ese valor que devuelva la función pueda ser usado dentro de una expresión o de una instrucción, se lo puede invocar a la función, pero suelta no. En cambio el procedimiento sí se puede invocar suelto, de hecho se invoca suelto porque no devuelve ningún valor. Vamos a ver un ejemplo muy simple, ¿sí? Que es dibujar ese arbolito de Navidad, que vamos a llamar pirámide, ¿sí? Que ustedes están viendo ahí abajo, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es como lo queremos dibujar varias veces en nuestro programa principal, hacemos un procedimiento llamado pirámide para que cada vez que lo invoquemos se dibuje ese arbolito, ¿no es cierto? Porque si no nos obligaría, si lo tuviéramos que dibujar en diferentes lugares del programa principal, ¿sí? Nos estaría obligando a dibujarlo con las instrucciones esas y escribir cada uno de esos printf cada vez que necesitamos dibujar el arbolito. Ahora que tenemos un procedimiento que se llama pirámide y que lo hemos programado una sola vez, ¿sí? Lo podemos reutilizar todas las veces que querramos. Solamente tenemos que poner pirámide y entonces se va a dibujar ese arbolito, ¿eh? Entonces es muy simple entender este ejemplo. Los procedimientos también necesitan ser declarados en forma de prototipo arriba. Recuerden que el prototipo era la misma línea del encabezado, pero en vez de la llave que abre se pone un punto y coma. Y abajo del main uno definía, en este caso, el procedimiento. Fíjense que el procedimiento pirámide consta de 6 instrucciones printf que dibujan asteriscos, dándole la forma de un arbolito de Navidad, ¿no? O de una pirámide. Entonces, el programa principal lo que hace es poner un título nada más y después invocar el procedimiento pirámide, lo invoca, y cuando uno ejecuta el programa, se encuentra con esto que están viendo acá. Esta es la invocación de la ejecución del programa, ¿no es cierto? Si yo en el programa principal varias veces escribo pirámide, va a dibujar el arbolito todas las veces que ustedes invoquen a la función, ¿sí? Bien, habíamos visto que los procedimientos también pueden recibir parámetros, así que vamos a dejar acá un texto para que ustedes el día de mañana lo puedan estudiar, que tiene que ver qué significan los parámetros. Bueno, al igual que con las funciones, los procedimientos, como todo subprograma, en algún momento pueden requerir de información adicional, que no siempre es la misma. Recuerden, comprame cigarrillos Marlboro. Marlboro era un parámetro, pero mañana resulta que decido cambiar de marca y le digo comprame cigarrillos Chesterfield y le paso como parámetro otro valor. Precisamente el pasaje de parámetros sirve para poder pasar valores diferentes y obtener resultados diferentes, ¿sí? Recordemos entonces que un parámetro es un valor que se le pasa a un subprograma, ¿sí? Y ese valor se procesa dentro del subprograma de la función o del procedimiento y se generan resultados gracias a ese parámetro que se le pasa. A los parámetros se los puede llamar formales y actuales, parámetros formales y parámetros actuales, o en su defecto se los puede llamar parámetros a secas o argumentos. Los parámetros formales serían los parámetros. Cuando ustedes declaran una función y ponen la lista de parámetros que va a necesitar, esos parámetros en ese momento no tienen valor. Entonces es un parámetro a secas. Cuando yo invoco la función o el procedimiento y le paso
esos valores como parámetros, a esos parámetros se los llama parámetros actuales y son los que también en algunos libros se llaman argumentos. Entonces, la lista de parámetros que uno escribe en el encabezado de un subprograma se llaman parámetros formales, son formales, todavía no tienen ningún valor, ¿sí? O se los llama parámetros a secas. Y la lista de datos o de valores que yo paso cuando invoco dentro del programa principal a la función o al procedimiento, a esos parámetros se los llaman parámetros actuales, también se los llama argumentos. De todos modos, si ustedes quieren llamar parámetro a todo, no hay ningún inconveniente. Para finalizar esta parte teórica, porque yo quiero que ustedes practiquen mucho, y hay una lista, hay una planilla de práctica, una guía de práctica para que ustedes practiquen, vamos a programar, ¿sí? Un programa que se llama el mayor de 3. Este programa que se llama el mayor de 3, lo que hace es encontrar el mayor de 3 números, algo que venimos haciendo o que hicimos allá por las primeras clases de programación. Nada más que la diferencia es que lo vamos a modularizar. Vamos a trabajar con 2 funciones y con un procedimiento, ¿sí? Va a haber un programa principal y va a haber 3 subprogramas. 2 funciones, una llamada leer número, la otra llamada buscar mayor, y un procedimiento que se llama mostrar mayor, ¿sí? Antes de empezar a programar esto, y que yo les pido a ustedes que también lo repliquen y lo hagan en sus computadoras, les cuento que la función leer número se va a encargar de pedirle al usuario por teclado que ingrese un número y va a devolver al programa principal el número que ingresó el usuario. La función buscar mayor va a recibir 3 parámetros que van a ser los 3 números ya leídos, ¿sí? Y va a determinar cuál es el mayor y va a devolver ese número mayor. Y el procedimiento mostrar mayor es un procedimiento que va a mostrar por pantalla el número mayor que se le pasó como parámetro. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el entorno de desarrollo de lenguaje C. Nos vemos ahí. Bueno, estamos acá en el entorno de desarrollo y vamos a hacer el programita el mayor de 3. Un programa que, como habíamos dicho en su momento, va a tener 2 funciones y un procedimiento, ¿sí? Así que vamos a poner primero la biblioteca que vamos a usar y ahora vamos a poner los prototipos de la función y del procedimiento. Yo necesito hacer una función que le pida al usuario por teclado que ingrese un número entero. Esa función no necesita ningún parámetro, pero como es una función va a devolver. ¿Qué va a devolver? El número entero que reciba por teclado. ¿Y cómo voy a llamar a la función leer número? Es una función que no recibe parámetros, con lo cual su prototipo va a ser así. También voy a usar una función que esta sí va a recibir 3 parámetros, que son los 3 números que el usuario ingrese por teclado, y que con esos números va a detectar cuál es el mayor y ese es el que va a devolver como dato que devuelve cualquier función. Así que el dato que va a devolver esta función también es un dato entero. La función se llama buscar mayor y va a recibir 3 parámetros. 3 parámetros enteros que, vuelvo a repetir, son los 3 números que el usuario va a ingresar por teclado. Al primero lo llamo N1, al segundo lo llamo N2 y al tercero lo llamo N3. Como ustedes podrán ver, a cada parámetro, que en este caso se llaman parámetros formales o parámetros a secas, porque todavía no tienen ningún valor ni sabemos qué valores van a tener, a cada uno les tuve que anteponer el tipo, en este caso los 3 enteros. Y por último, vamos a declarar el prototipo del procedimiento. Como es un procedimiento, lleva el encabezado void, se va a llamar mostrar mayor y va a necesitar un parámetro que es el número mayor que ya la función anterior detectó cuál era para imprimirlo en pantalla. Entonces este procedimiento va a recibir un
un parámetro llamado n mayor. Como verán, ninguno de los parámetros ni sabemos qué valor va a tener todavía. Si estamos diciendo que le vamos a pedir al usuario que ingrese por teclado los valores. Con lo cual, por eso se llaman parámetros formales, ¿sí? O parámetros a secas. Bien, vamos al programa principal ahora. Vamos a suponer que ya sabemos cómo funciona cada una de estas funciones y este procedimiento, ¿no es cierto? Mi programa principal consta de 4 variables enteras: valor 1, valor 2, valor 3 y mayor. Esas van a ser las 4 variables que va a tener mi programa principal. Ahora van a ver para qué sirve cada una de esas variables, ¿sí? Bien, lo primero que voy a hacer es a B1, o sea a valor 1, le voy a asignar la primera lectura. Entonces voy a poner leer número. La función leer número primero se va a buscar un número por teclado. Ahora vamos a ver cuando la programemos. Y como devuelve un valor, ese valor se lo va a dar a B1, ¿sí? Luego a B2 lo mismo. Invoco nuevamente la función leer número. Y a B3 lo mismo. Invoco a la función leer número. Y ahora vemos cómo la función se va a ejecutar 3 veces. Las 3 veces, cuando la veamos programada nos vamos a dar cuenta, le va a pedir al usuario un número y lo va a devolver en principio a B1, luego a B2 y luego a B3. Fíjense que de esta manera yo me evito tener que escribir un printf y un scanf por cada una de los números que tengo que leer. De lo contrario, yo tendría que haber puesto printf, ingrese un número, scanf B1. Printf, ingrese un número, scanf B2. Printf, ingrese un número, scanf B3. 6 instrucciones hubiesen sido. En este caso escribí 3. Porque leer número, ahora van a ver cuando la vean programada, van a ver cómo se puede reutilizar. Supongamos que ahora ya tenemos los 3 números. Se supone que el usuario ya escribió los números por el teclado y que ya B1 tiene un valor, B2 tiene otro valor y B3 tiene otro valor. Entonces, a la variable mayor, que es esta que está acá, a la variable mayor, le vamos a asignar la invocación de la función buscar mayor, a la que le vamos a pasar B1, B2 y B3. O sea, cuando la máquina ejecute esta instrucción, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a invocar a la función buscar mayor y le va a pasar estos valores que ahora sí tienen valor. Porque B1, B2 y B3 se nutrieron de un valor acá. Entonces, B1, B2 y B3 son parámetros actuales o también llamados argumentos, ¿sí? Muy bien. Cuando la función buscar mayor encuentre el número mayor, lo va a pasar, lo va a devolver, porque las funciones siempre devuelven un valor, y entonces mi variable mayor ya va a tener guardado el número mayor. Ahora lo tengo que mostrar por pantalla. Entonces llamo al procedimiento mostrar mayor y le paso como parámetro ese número mayor. ¿Para qué? Para que lo imprima por pantalla. Fíjense que el procedimiento, a diferencia de las funciones, se puede llamar suelto, solito acá, porque no devuelve ningún valor. Este procedimiento lo único que va a hacer es mostrar por pantalla el número mayor que se encontró de los 3 números ingresados. Con esto se acaba de terminar el programa. Bueno, muy bien. ¿Qué queda ahora? Ahora hay que declarar las funciones. Cada una de las 2 funciones y el procedimiento hay que programarlos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a programar la función leer número. Vamos a copiar el encabezado sin el punto y coma.
edición copiar, vamos a venir acá abajo, control B o edición pegar y le vamos a poner una llave. Recuerden que el encabezado de la función es igual a la línea de prototipo. La única diferencia es que una lleva punto y coma, la otra lleva llaves. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pedirle, cada vez que ejecutemos la función leer número, la función le va a pedir al usuario un número y lo va a devolver como valor. Entonces, me voy a declarar una variable número y voy a poner printf ingrese un número, punto y coma, scanf, %i porque es un número entero, y ampersand número. Una vez que la máquina le pidió un número al usuario y lo guardó en la variable número, return número. Porque las funciones, como vimos en la clase pasada, siempre tienen que retornar algo. Entonces, ese return primero va a ir a B1, cuando se invoque por segunda vez va a ir a B2, cuando se invoque por tercera vez va a ir a B3. Cada una de las veces que se llame a leer número, se va a ejecutar esta función, que no recibe información adicional porque no la necesita, pide un número por teclado, lo guarda en una variable local y devuelve el valor de esa variable local. Bien, ahora vamos a la función buscar mayor. Copiamos el prototipo, edición copiar, nos venimos acá, control B y ponemos llave. Bueno, esta función recibe tres parámetros, N1, N2 y N3, y tiene que ver cuál de los tres es mayor. Bueno, ya sabemos cómo hacer esto. Si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, bueno, si sucede eso, entonces voy a retornar N1, porque va a ser el más grandote. Pero si no, sí. Y si entra en este si no, es porque N1 no es el mayor, así que ya lo descarto. Entonces, si N2 es mayor que N3, entonces voy a retornar N2. Si no, y bueno, si no entro acá es porque no es N1, si no entro acá es porque no es N2. Entonces, si no, voy a retornar N3. Ustedes van a decir, profe, usted nos dijo que la función devuelve un solo valor y acá hay 3 return. Sí, hay 3 return, pero se va a ejecutar uno solo nada más. Porque o entra esta parte del if, o entra esta parte del else if, o entra esta parte del else. Con lo cual, puede haber 500 return, pero solo se tiene que ejecutar uno. Y en este caso se va a ejecutar uno de los 3 según el número que sea mayor. ¿Sí? Con lo cual acabamos de hacer la función buscar mayor. Ahora vamos a hacer el procedimiento void mostrar mayor, sin el punto y coma, porque las líneas de prototipo llevan punto y coma, pero los encabezados no. Vamos a copiar y ahora venimos acá y vamos a pegar. Y acá sí ponemos la llave. ¿Y qué hace mostrar mayor? Una línea tonta, era simplemente para hacerlo bien modular. Un printf que diga, bueno, un /n, ¿no? El número mayor ingresado es %i, y que va a mostrar por pantalla lo que le pasé como parámetro cuando lo invoqué. Cuando yo invoqué mostrar mayor, le pasé como parámetro este valor, que lo recibe este parámetro. Entonces, n mayor. Y se terminó. Ya está.
Fíjense, entonces, antes de ejecutar el programa, vamos a grabarlo primero. Vamos a grabarlo, déjenme grabarlo a mí en un lugar temporal. Vamos a llamarlo mayor. Compiló bien, sin problema. Vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando se ejecuta el programa principal, la máquina, la primera instrucción que ejecuta es esta, porque esto es una declaración de variables, ¿no es cierto? Ejecuta esta, ¿sí? Entonces, invoca a la función leer número, porque siempre que hay una asignación, se hace primero lo de la derecha, ¿sí? Invoca a la función leer número. Viene la función acá, leer número, ingresa un número, lo guarda en la variable número y retorna el valor de la variable número. ¿A quién se lo retorna? A B1. Listo, ya B1 tiene valor. Se hace la segunda instrucción. Vuelve a invocar a la función leer número. Vuelta acá. Vuelve a pedir un número, lo guarda en la variable número. Ustedes van a decir, pero ya tenía un valor la variable número. No, siempre que se termina de ejecutar una función, los valores de las variables se pierden. Pero igual, aunque tuviese un valor, el valor nuevo lo reemplaza. Así que ahora es un número nuevo. ¿Quién lo va a tener ese número nuevo? B2. La siguiente instrucción, otra vez leer número. Viene acá, pide un número, lo guarda en la variable número y lo retorna. ¿Quién lo tiene ahora? B3. Con lo cual ahora B1, B2 y B3 son variables que tienen un valor. Entonces, viene esta instrucción ahora. Otra vez una asignación. Se hace primero lo de la derecha. Se invoca a la función buscar mayor y se le pasa B1, B2 y B3, que ya tienen valores. B1 le pasa el valor a N1. B2 le pasa el valor a N2 y B3 le pasa el valor a N3. Con lo cual ahora N1, N2 y N3 tienen valores y yo los puedo empezar a procesar. Y bueno, pregunto, si N1 es mayor a N2, o retorno N1, o retorno N2, o retorno N3, según quién sea el mayor. ¿Y ese retorno dónde va? Acá. Ahora la variable mayor tiene al número más grande de los tres. Invoco al procedimiento mostrar mayor y le paso ese número mayor. ¿Qué hace el procedimiento mayor? Un printf, y fíjense, cuando invoco a mostrar mayor, el valor de mayor va a parar a n mayor. Entonces, ese es el valor que se muestra en pantalla como número mayor. ¿Vamos a ejecutarlo? Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos. Esperen un ratito porque mi antivirus es muy... Ingreso un número. Bueno, vamos a poner 65, 45, 98. En este caso el mayor es el último que puse. Enter, el número ingresado es 98. Perfecto. Ahora vamos a probarlo con el número, que el número mayor sea el del medio. 56, 56, 76, 2. El número mayor ingresado es el 76. Perfecto. Ahora vamos a poner el número mayor arriba de todo. 120, 45, 7. El número mayor ingresado es 120. Como podrán ver entonces, fíjense lo que fue el programa principal. 1, 2, 3, 4, 5 líneas ejecutables nada más. 5 líneas ejecutables. Con una línea de declaración de variables y una línea de return 0, que es la que usamos siempre para terminar el programa. Esto lo usamos 3 veces. De la otra manera hubiésemos tenido que programar 6 instrucciones. Esto lo hicimos aparte. El programa está modularizado. Bueno, yo ahora esto se lo voy a pasar en el campus para que ustedes lo puedan tener. Los que no lo pudieron hacer junto a mí, lo pueden hacer en otro momento. Y la clase de hoy, muchachos, es para que sigan practicando con la hoja de prácticas de funciones y de procedimientos. Y como siempre, ante cualquier duda, me invocan al chat o me van mostrando los programas que fueron haciendo. ¿Ok?
Fíjense que no les estoy pidiendo que entreguen nada, solo les estoy pidiendo que practiquen. Esto es muy importante, por eso estoy dedicándoles las clases como se las estoy dedicando y por eso estoy filmando videos para que ustedes esto lo puedan ver todas las veces que sea necesario. Dale, nos seguimos viendo. Chao, hasta luego.